Bueno, muy buenas tardes para todos. Estamos dando unos minuticos a que terminen de conectarse algunas personas que están pendientes. Voy a iniciar a compartir la presentación. Permítanme un segundo, por favor. Quiero confirmar si de pronto en la caja de chat podrían confirmarme si me están escuchando bien. Bueno, muy bien. Ya estoy teniendo aquí una dificultad pequeña para poder compartir la pantalla. Permítanme un segundo y ya empezamos. A ver, ¿qué pasa aquí? Bueno, no sé. Bueno, creo que tenemos entonces ya la pantalla. Y quiero confirmar. Entonces, bueno, aquí deberíamos estar entonces visualizando el escritorio. Permítanme un segundo. Solamente me está dejando compartir la pantalla, entonces voy a minimizar un poco aquí la cámara y voy a entrar entonces a la presentación. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que están asistiendo a este webinar. Bueno, primero que todo, quiero agradecerle a las 28 personas que están conectadas en este momento. Hemos decidido hacer este webinar con la universidad para potenciar un poco los espacios de gestión de conocimiento y empezar a abordar algunos temas importantes en el marco de la emergencia sanitaria. Entonces, hemos denominado este webinar justamente Comunicación Política e Infoxicación en tiempos de crisis. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Emerson Devia, soy profesor del programa de Negocios y de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y los voy a estar acompañando alrededor de una hora, quizá un poco más, dependiendo de cómo evolucione nuestra conversación en este tema. Bueno, este webinar está dividido entonces en tres momentos. Un primer momento que tiene que ver entonces justamente con qué motiva este webinar. Segundo, una delimitación y unas correlaciones en torno a lo que corresponde justamente de los dos conceptos que hemos propuesto en la conversación, comunicación política e infoxicación. Y un tercer momento que tiene que ver con las buenas prácticas y con las lecciones aprendidas. Entonces, para iniciar, pues vamos entonces a identificar qué motiva este webinar. Entonces, partimos de una premisa fundamental y es que la comunicación es acción y la acción es comunicación. Entonces, desde esa perspectiva, pues nos encontramos ante un fenómeno comunicativo en el marco de una crisis denominada por muchos coronavirus, por los más específicos en el tema COVID-19, etcétera, etcétera.
No obstante, esta crisis nos ha traído un fenómeno comunicativo en torno a una serie de discursos. Y estos discursos, pues básicamente lo que nos están proponiendo es justamente un pasado común, es decir, desde dónde venimos, por qué estamos en esta situación, un estado vigente, que es en el que nos encontramos en este momento, y un futuro deseable que en teoría sería donde todos deberíamos llegar, en el cual justamente ese futuro deseable está estrechamente relacionado con lo que hagamos hoy. ¿Dónde aparece, digamos, nuestro problema o nuestro detonante de comunicación para el webinar del día de hoy? Justamente en que este fenómeno comunicativo se hace visible cuando somos prosumidores. Entonces, el primer concepto del día de hoy tiene que ver entonces con prosumir información. En palabras muy sencillas, es producir, distribuir y consumir información. Todas las personas, desde que tenemos acceso a los diferentes medios de comunicación, específicamente los digitales, pues nos hemos vuelto en consumidores y productores de información, bien sea desde una perspectiva de la producción de un meme o desde compartir algún tipo de información en las redes sociales, Facebook, en Instagram, en Twitter o incluso para los más jóvenes en TikTok. Entonces, al generar información, al producir esa información, al distribuirla y al consumirla, estamos generando un proceso de fenómeno comunicativo que se expande sin poderlo controlar. Eso implica que en el marco de una crisis tenemos que revisar justamente las narrativas que se están dando en torno a la emergencia sanitaria y la construcción de conocimiento a partir de esa información disponible. Entonces, en esa premisa general, estamos sentados el día de hoy aquí en la conversación con el webinar. Entonces, vamos a nuestro siguiente tema justamente para poder entender cómo se está presentando ese proceso como tal y cuáles son los conceptos que allí se involucran. Entonces vamos con unas delimitaciones y unas correlaciones. Bueno, el primero de los conceptos entonces es la comunicación política. Y bueno, pues para hablar de comunicación política, indudablemente tenemos que ir al origen del concepto y el concepto es propuesto por María José Canel. María José Canel define la comunicación política como un campo de estudio justamente de las ciencias de la comunicación que comprende las actividades determinantes de las personas que producen e intercambian información, actitudes e ideas en torno a asuntos públicos. Por eso, hoy, en el marco de la agenda internacional, se considera un asunto de carácter público justamente todo lo que tenga que ver con el COVID-19. Entonces, el COVID-19 como emergencia por la masificación justamente de lo que representa en términos de salud y en términos de escenarios sanitarios, pues se constituye en una agenda de carácter internacional. Entonces, pues aquí vemos diferentes elementos que se involucran dentro de esta agenda, ¿no? Las medidas de protección, los avances médicos en torno a la identificación de una vacuna, etcétera, 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 o incluso los efectos económicos o los efectos políticos que está teniendo justamente, pues digamos, la propagación del virus como tal. Si quisiésemos vincular un poco más el término de comunicación política a los escenarios de las ciencias de las relaciones internacionales y específicamente, digamos, de la ciencia política, pues estaríamos hablando incluso desde las perspectivas en un nuevo orden mundial, porque encontramos cómo la propagación del virus ha generado una reorganización de la vida como la conocemos y desde esa dinámica pues adquiere mucha más fuerza el concepto de asunto de orden internacional público. Por el otro lado, vemos entonces el concepto de infoxicación. Infoxicación nos lo define Cornella, como el exceso de información a la que nos sometemos de manera cotidiana en los diferentes medios digitales. Entonces, ¿por qué lo denominamos infoxicación? La infoxicación es un neologismo entre información e intoxicación. Entonces, una saturación de información es lo que estamos recibiendo. Entonces, digamos que aquí no solamente estamos teniendo información disponible a la cual podemos acceder en cualquier momento, por cualquier dispositivo o por cualquier motivo, sino que además nos está llegando sin que ésta sea solicitada. Entonces, aquí es muy importante empezar a generar una correlación entre los dos conceptos en torno a estar informados sobre los asuntos públicos, pero también tener mucha selección y mucho cuidado sobre la información que estamos consumiendo. Estos dos conceptos decantan justamente en lo que conocemos como una anomia. Durkheim describió la anomia como un sentimiento de desesperación que embarga a la gente cuando se sienten aislados. Entonces, en la medida en la que tenemos restricciones de movilidad y en la medida en la que tenemos restricciones para poder salir a la calle, para interactuar con nuestras familias, con las personas que queremos, con el vecino, con el señor de la tienda o con la persona que me provee de alimentos
o la persona que recoge y pasea a mis mascotas, etcétera, etcétera, o incluso con el señor de la panadería de la esquina, empezamos a sentir una restricción en torno a los sentimientos y a las emociones. Los seres humanos por naturaleza somos sociables y al restringir ese sentimiento de sociabilidad empezamos a generar un concepto de anomia. Esa anomia justamente es un proceso que es de carácter cíclico y es un sentimiento que al convertirse en carácter cíclico lo que está haciendo es que nos está enviciando. Entonces, al no poder generar esos espacios de interacción, busco a través de los medios digitales generar un contacto con el mundo real. Y desde la perspectiva de generar ese contacto, pues consumo información, comparto, produzco, etcétera, etcétera, etcétera. Esto tiene otros impactos en términos de lo económico y, por ejemplo, digamos, en el marco de la academia ha tenido unos impactos en cuanto a la conexión. Encontramos que en ciertas horas del día hay picos de personas conectadas a la red, lo que la satura, lo que la vuelve lenta. Entonces también digamos que la anomia, ese sentimiento, nos hace actuar de manera irresponsable, generando unos efectos en los sectores económicos o incluso en la información que compartimos o en los escenarios, digamos, de relacionamiento que estamos teniendo. Aquí es importante saber también que, aunque ese ciclo nos mantiene unidos, ese ciclo también está estructurado con base en una serie de creencias y de valores que han sido que han sido instaurados en función de ese futuro deseable. Entonces, empezamos a compartir cadenas o empezamos a compartir información sobre un futuro deseable, sobre unos mensajes positivistas que indudablemente son útiles y que son exitosos en términos de el aprovechamiento, por ejemplo, del tiempo, pero que también en muchas de las ocasiones compartimos información sin que ésta sea verificada o compartimos información sin tener certeza total de la procedencia de esa información o incluso compartimos información que sin saberlo es insegura. Por ejemplo, cuando reenviamos un link o cuando reenviamos algún tipo de información que nos obliga a conectarnos a una página web en la cual nos pueden hacer algún tipo de phishing o nos pueden robar datos para hacer fraudes bancarios, etcétera, etcétera. Digamos que todo este fenómeno que se da en torno a infoxicarnos, pues tiene unas consecuencias bastante amplias y bastante devastadoras en términos de lo que representa la seguridad de las personas. Bueno, continuamos. Entonces, algunos de los riesgos justamente que estamos viendo de manera cotidiana y que se han logrado, digamos, identificar rápidamente en torno a compartir estas cadenas o compartir información un poco incluso de manera irresponsable, pues tiene que ver justamente con lo que les estaba diciendo, ¿no? Entonces, ser prosumidor de información falsa, ¿cierto? Producir información que no corresponda o generar o compartir información que sea falsa o parcialmente verdadera, sobre todo, digamos, en épocas de posverdad, en la que nos encontramos que cualquier información que compartamos o que subamos a la web no puede ser cuestionada o incluso está argumentada o atada a diferentes escenarios académicos. Entonces aquí digamos que hay que tener cuidado también sobre cuál es la información que compartimos y esa información que compartimos para quién es y justamente cuál es el propósito de compartirla. Otro de los riesgos que tenemos justamente frente a los escenarios de infoxicarnos es justamente perder de vista lo importante, ¿no? Quizá en el marco de la emergencia sanitaria los mensajes han sido claros en términos del aislamiento social, en términos de el confinamiento, más que el aislamiento social, digamos que el confinamiento en torno a una serie de prácticas que nos permitan limpiar nuestro cuerpo, que nos permitan no tener contacto con el virus y demás, entendiendo pues digamos la velocidad de propagación del virus. Y pues hemos empezado a perder de vista que lo importante allí es cuidarnos y cuidar a la familia. Y entonces hemos empezado a ver que compartimos cadenas de videos, por ejemplo, que pueden llegar a generar algún tipo de atentado contra el buen nombre de alguna persona o incluso cadenas de violencia digital. Digamos que hay diferentes escenarios allí. Otro de los riesgos de entrar en ese ciclo de manera irracional justamente tiene que ver entonces con entrar en estados de estrés o pánico. Y está estrechamente relacionado con lo que les venía diciendo del ser social por naturaleza. El hecho de que estemos en las casas, bien sea solos o bien sea con nuestra familia o bien sea con nuestras mascotas, cualquiera, digamos, de los escenarios posibles,
implica que usted está generando un cambio de hábitos y un cambio en sus prácticas cotidianas. Y al generar ese cambio de hábitos y ese cambio de prácticas, pues si usted no logra generar una transición efectiva, tranquila, armónica frente a ese tema que está viviendo, puede generar situaciones de estrés o de pánico. Y aquí digamos que pues las ciencias sociales en general nos han alertado mucho en torno a los riesgos de carácter psicológico del confinamiento, sí, indudablemente, pero pues desde las ciencias de la comunicación también hacemos el llamado en torno a qué tipo de información le estamos metiendo justamente a nuestra cabeza sobre teorías conspirativas, por ejemplo, sobre escenarios en los cuales se intenta buscar un culpable o en los cuales incluso a través de los medios de comunicación se generan desinformaciones con el fin de encontrar un responsable sobre la actual situación que estamos viviendo. Entonces, esas situaciones de estrés o de pánico, pues indudablemente no solo atentan contra nuestra salud mental, sino que en muchos casos podríamos incluso llegar a atentar contra escenarios físicos. Entonces, uno de los riesgos de la infoxicación tiene que ver con eso. Justamente entonces, alterar esos hábitos o costumbres implica hacer un proceso de manera gradual. Si bien es cierto, en los últimos 2, 3 semanas quizá han circulado diferentes cadenas, ¿no? Entonces está la cadena positivista en la que se nos dice, es muy importante que usted salga de esta cuarentena con un curso o salga de esta cuarentena con un emprendimiento o salga de esta cuarentena con un hábito, con un deporte o con cualquier tipo, digamos, de actividad distinta. También hay otra línea, y es esa línea que también nos dice, el no hacer nada también está bien. El no hacer nada en términos de estudiar está bien. Entonces, aquí lo importante es que entendamos que cualquiera de las dos alteraciones que estemos teniendo, pues implican un proceso individual, ¿sí? Aquí el mensaje no es quién te dice que hagas qué o frente a qué, sino frente a esa serie de mensajes que están allí puestos en el escenario, digamos, de la comunicación digital, que es donde estamos ahora, cómo nos conectamos con ese mensaje y realmente qué es lo que es útil e importante para mí y cómo lo apropio. Bien, otro de los riesgos que tenemos justamente frente a las cadenas de infoxicación es generar adicción a la información y saturar su mente con información inútil. Entonces, lo vemos sobre todo cuando tenemos estructuras de pensamiento bastante rígidas y con las cuales, perdón, podemos generar una filiación directa con el tema. Entonces, cuando pienso en torno a que el mundo es solamente parte de una gran conspiración, entonces generamos una serie de informaciones en torno a eso, porque es perfectamente natural que nosotros busquemos información que nos interesa, pero en un escenario de infoxicación recibimos información que no nos interesa. Entonces, al recibir información que no nos interesa, podemos estar desviando las conexiones sobre los temas que efectivamente nosotros queremos tener. Incluso podemos generar unas conexiones erróneas o unas interpretaciones erróneas frente a la información que se nos está entregando. Entonces, de allí que sea muy importante identificar justamente qué tipo de información estoy consumiendo y si es útil o no lo es. Y también uno de los riesgos, quizá uno de los más importantes, eh, que se están presentando en el escenario de la comunicación en torno a la crisis, específicamente de la emergencia sanitaria, tiene que ver con la manipulación de la información. Y aquí es clave que no solamente generemos el filtro sobre qué estoy consumiendo y cómo lo estoy consumiendo en términos de información, sino cuál es la fuente y cuál es el interés también, ¿no? Entonces hay que hacernos preguntas en torno a qué me están diciendo, cómo me lo están diciendo, por qué me lo dicen y cuál es el interés de esa información que me están entregando. Esos riesgos que están allí presentes y que son en sí mismo un ciclo y que es un ciclo vicioso, pues justamente lo que está poniéndonos de manifiesto es la necesidad de informarnos, sí, lo sabemos, pero de informarnos bien y más en un escenario de crisis en el cual necesitamos acudir a información cierta, real y además de manera oportuna. Bueno, digamos que frente al escenario de las dos correlaciones que estamos viendo, entonces, pues justamente vamos entendiendo cómo la motivación del webinar, que es un escenario, digamos, desarrollado desde el inicio, que nos explica que estamos frente a un conflicto en términos de la comunicación, un fenómeno que se presenta de manera espontánea y del cual no somos ajenos, en el cual efectivamente necesitamos estar conectados, pues tiene una explicación de manera académica, ¿no? Y tiene una explicación no solamente, digamos, desde el relacionamiento de las teorías en específico, sino que también genera una estructura de análisis desde la perspectiva de lo social. Entonces, con eso digamos que cubrimos esos dos primeros escenarios, ¿no? Entonces, entre
qué motiva el webinar y cómo lo delimitamos y cómo generamos una serie de correlaciones para explicar ese fenómeno comunicativo en el marco de la crisis. Ahora, es importante pasar entonces a nuestro tercer escenario de la presentación del día de hoy, que tiene que ver justamente con las buenas prácticas y con las lecciones aprendidas. Entonces, antes de irnos a regreso, perdón, aquí, exacto. En este slide en particular encontramos una frase que ustedes están viendo que justamente indica diferentes momentos y diferentes velocidades. La manera en la que compartimos información y la manera en la que compartimos la comunicación y los procesos son distintos. Entonces, la invitación dentro de los escenarios de información y de comunicación, pues digamos que tiene cuatro elementos fundamentales. Lo primero, identifique justamente cuáles son esas fuentes, ¿no? ¿Quiénes son fuentes de confianza y de credibilidad? Si bien es cierto que nos informamos de acuerdo con nuestros intereses, pues en el marco de la crisis estamos entendiendo que hay un interés superior que tiene que ver justamente con entender toda la dinámica de la emergencia sanitaria y desde esta lógica, pues identificar cuáles son las fuentes de confianza y cuáles son las fuentes de credibilidad. Si bien es cierto, podemos encontrar credibilidad alta, baja o incluso nula en algunos de los medios, pues justamente es discrecional suyo identificar qué tipo de información consume, ¿cierto? ¿A quién le está dando su confianza? ¿A quién le está creyendo el mensaje que le están entregando? Y pues particularmente en el caso de Colombia pues tenemos diferentes escenarios, ¿no? Tenemos los medios de comunicación tradicionales, los canales de comunicación, digamos, tradicionales, masivos, etcétera, etcétera. También tenemos los institucionales, pero también tenemos medios digitales, también tenemos las instituciones del Estado, ¿sí? Incluso tenemos la posibilidad de contrastar la información de Colombia con la información reportada a escenarios globales, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud. Entonces, aquí el propósito de este escenario de identificación de fuentes es, otra vez, cuál es su confianza, a quién le está entregando su confianza, a quién le está dando la credibilidad de la información y con quién está generando ese contraste de información, ¿no? Entonces, en un segundo punto, pues vemos que dentro de esa información y dentro de esas fuentes que hemos encontrado, pues tenemos que hacer un escenario de identificación de pertinencia y de relevancia del tema. Si bien es cierto, estamos hablando de la emergencia como tal, pues también estamos recibiendo otro montón de información todo el tiempo, ¿no? Que muchas veces no solamente saturan las redes o saturan los canales, digamos, de comunicación, sino que además, pues muchas veces es información que no necesitamos. Entonces, como esa información muchas veces sí la podemos necesitar o no la podemos necesitar, dependiendo del contexto en el que nos encontremos, pues la invitación es a identificar qué es pertinente y qué es relevante. ¿Es relevante compartir esta información? ¿Es pertinente compartir esta información? ¿Realmente nos es útil o no? ¿Sí? Y pregúntese siempre si lo que usted está compartiendo, lo que usted está consumiendo, realmente le aporta o funciona para sus intereses y para sus necesidades. Una tercera buena práctica de lección aprendida justamente tiene que ver con la usabilidad y la objetividad de la información. Y aquí hay dos cosas fundamentales. Uno, ¿para qué me sirve esa información? ¿No? ¿Es usable, no es usable o simplemente está generando un deterioro a la información que ya tenía o aporta a la discusión o está generándome una nueva práctica o está generándome un nuevo hábito? ¿Cierto? ¿Es usable, no es usable? Y si es objetivo o no, pues justamente tiene que ver con la fuente que le remite, con la que usted está teniendo confianza y credibilidad, pero además la objetividad de la información va a venir a estar dada cuando usted puede contrastar esa información. Entonces, si bien es cierto, por un lado le estamos diciendo que filtre la información que está recibiendo y que identifique qué le sirve y qué no le sirve, por el otro lado también le estamos diciendo que se tome el tiempo para comprobar esa información, para verificar si efectivamente eso es cierto o no es cierto y de esa manera poder objetivizarla. Y finalmente, si es su interés y si es su proceso y si es su deseo, pues comparta la información, difúndala, distribúyala, pero después de haber hecho ese proceso. Eso mitiga el impacto dentro del proceso de la infoxicación y mitiga el impacto en términos de los riesgos de la comunicación política. Entonces, y pues incluso estaría generando un canal de información confiable y pertinente al cual seguramente muchas personas van a acudir en la medida en la que se esté cumpliendo con las dos condiciones inmediatamente anteriores. Bien. Ya un poco para iniciar el cierre de la presentación y dar espacio a las preguntas, también hemos identificado como algunas recomendaciones en torno a cómo consumir información
en estos tiempos de emergencia. Entonces, primero, intente en lo posible hacer ayunos de información. ¿Qué es un ayuno de información? Dependiendo de los niveles de obsesión que tengamos con la información, muchas veces nos levantamos y cuando nos levantamos lo primero que pensamos es en acceder a consultar esa información, qué ha pasado, cuál es el último dato, y eso, pues digamos que en términos de información está bien, pero hacerlo todos los días, en todo momento, pues implica que usted se está saturando, que se está infoxicando. A lo que nos referimos con hacer ayunos de información es sí, esté pendiente de la información, sí, consulte la información, pero de esos espacios en los que hay cambios, de esos espacios en los que efectivamente su mente pueda estar concentrada y pensando también en otras cosas. La segunda de las recomendaciones tiene que ver entonces justamente con introducir filtros y evitar el exceso de publicidad. Lo vemos, por ejemplo, en términos de identificar desde dónde estoy consumiendo la información, cómo lo estoy haciendo, cuáles son los mecanismos con los que estoy consumiendo la información. Pero en relación con la publicidad, encontramos, por ejemplo, que a través de los canales de comunicación, específicamente los canales de televisión masivos, pues hay un exceso de publicidad en torno a lo que es justamente la emergencia, ¿no? Y digamos que, aunque tiene un propósito desde la perspectiva de la comunicación de masas, es tóxico en términos de la saturación de información permanente en torno al mismo tema. Entonces, si bien es cierto, al final termina siendo publicidad. Entonces, pregúntese otra vez, ¿para qué es útil esa publicidad para usted? ¿Está haciendo una investigación? ¿No lo está haciendo? ¿Realmente le interesa o no le interesa consumir? Tres, rompa cadenas que atenten contra los asuntos públicos. Las cadenas de desprestigio, las cadenas que generan violencia digital o las cadenas que generan algún tipo de atentado contra los mensajes del Estado o contra los mensajes institucionales, no solamente, digamos, del Estado en general, sino desde los mensajes institucionales, bien sea desde el orden nacional o desde el orden local o incluso desde el orden internacional, pues lo que hacen es que generan sentimientos de odio y alimentan las teorías conspirativas. Entonces, durante un par de semanas, a manera de ejemplo, se propagó, igual que el virus justamente, un mensaje en torno a que el COVID-19 había sido un experimento en laboratorios en China. Entonces, ese mensaje que no solamente, digamos que no aporta nada a la solución del problema que estamos atravesando, la situación que estamos atravesando, lo que hizo fue alimentar justamente teorías conspirativas en torno a un nuevo orden mundial que obligó que desde el gobierno chino justamente tuviese que a través de las diferentes embajadas, a través de los diferentes medios de comunicación, salir a generar una serie de aclaraciones en torno a esos mensajes que se estaban dando y que realmente no aportan en ningún espacio a la construcción de un mensaje colectivo común o incluso de ese futuro deseable del que venimos hablando. Aquí es importante precisar que esas cadenas pues también obedecen a una serie de estructuras de poder, ¿no? Recordemos que el juego de las relaciones internacionales y el orden político internacional pues está mediado por muchos factores, políticos, económicos, culturales, los de salud en este momento. Entonces también digamos que no solamente consuma esa información a blanco y negro, sino que también identifique realmente qué funciona y qué no funciona como un mensaje de carácter social masificado. En el punto número 4 de las recomendaciones encontramos entonces la consulta de fuentes oficiales, bien sean nacionales o internacionales. Ahora, cuando nos referimos a fuentes oficiales, no estamos hablando únicamente de fuentes específicamente del Estado, de instituciones del Estado o instituciones de organizaciones internacionales. No, hay fuentes oficiales, por ejemplo, de organizaciones de carácter civil. Hay fuentes oficiales en torno a instituciones de voluntariado, por ejemplo. Entonces también usted puede generar una serie de contrastes en torno a la información que está recibiendo y así poder objetivizar la información. La quinta recomendación tiene que ver entonces con disminuir los niveles de ansiedad al pensar que está perdiendo algo importante. Y esta recomendación es mucho más tendiente a esos hábitos y a esas costumbres que se han ido modificando a lo largo de estas semanas y de este confinamiento. El hecho de que usted decida no estudiar, el hecho de que usted decida no generar, por ejemplo, un nuevo hábito en deporte, o el hecho de que usted decida no generar algunos espacios, por ejemplo, en el desarrollo de un emprendimiento y demás, porque está obligado en el marco de la cuarentena, está bien. También está bien que considere que el hecho de que usted está teniendo información o que usted se desconecte un día y no escuche qué es lo que está sucediendo
digamos, en los medios de comunicación masivos, en la mañana, todos los días, también está bien. O sea, dése unos permisos también para no saturar su mente. Recuerde que la mente necesita tanto espacios de información como espacios de relajación. Las conexiones neuronales por las que funcionamos entonces a través de unos procesos de concentración profundo y unos procesos de dispersión. Busque un equilibrio frente a esas dos cosas e identifique también que no toda la información que le está llegando es importante, quizá no toda la información que está recibiendo es lo que necesita. La recomendación número 6, entonces, tiene que ver justamente con tomarse el tiempo para verificar si la información es veraz o no es veraz, y pues esto implica el contraste de fuentes, ya se los he dicho varias veces. En el punto número 7 encontramos entonces, evite la casualidad en el consumo de información. Es decir, intente, si va a consumir información en torno a, bien sea o estructuras de carácter político, o estrategias del Estado, o desarrollo de discursos, o incluso construcciones académicas sobre el tema, evite justamente la casualidad y vaya a las fuentes específicas en las que está pues anidada la información o en la cual realmente se soporta y se sustenta. Digamos que desde esa lógica es importante que usted desde antes de consumir la información identifique dónde puede estar y esto implica hacer un rastreo detallado y cuidadoso sobre el tema. Al final, en el punto número 8, dentro de las recomendaciones, pues decida qué va a hacer con esa información y hágalo. Entonces, si usted va a compartir, por ejemplo, una canción o considera que compartir, por ejemplo, un video en torno al cuidado y al manejo o al aseo de las manos, es útil para su red social, hágalo, ¿sí? Pero tenga antes de compartir esa información, tenga presente, tenga en cuenta que ha surtido una serie de pasos anteriores que le permite a usted verificar que esa información es correcta y que es adecuada. Bueno, digamos que eso tiene que ver con las recomendaciones. Entonces, aquí ya estamos dando ya por cerrada la presentación. Quisiera como abrir el espacio de preguntas. Me gustaría escucharlos, leerlos, saber qué dudas tienen, qué escenarios de conversación quieren proponer y bueno, aquí estamos. Vamos al chat. A ver, veamos. Bueno, creo que no hay preguntas. Eh, si de pronto los organizadores me ayudan a verificar, si de pronto yo me estoy perdiendo de alguna de las preguntas o si me estoy perdiendo de algo de pronto en algunas de las cajas de chat, creería que no. A ver, veamos, sondeos, preguntas. Acá, ta, 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 ta. Aquí hay una pregunta, permítame. Dice, ok, no, es un comentario sobre que estamos escuchando bien. Bueno, muy bien. Listo. Bueno, pues digamos que entonces, nada, el propósito del espacio de la conversación del día de hoy era justamente empezar a problematizar y empezar a generar unos escenarios de interacción en torno a cómo estamos consumiendo información, qué tipo de información estamos consumiendo, por qué nos intoxicamos o por qué no nos intoxicamos con información y pues generar esos procesos de reflexión en torno a pues la actual emergencia sanitaria que estamos viviendo. Les agradezco mucho a todos las personas que se conectaron y bueno, pues muchísimas gracias y esperamos vernos en los próximos webinars que organice la universidad. Muchísimas gracias a todos y bueno, si tienen preguntas, no duden en hacerlas en alguno de los canales que establece la universidad. Muchísimas gracias a todos.